sueños. Imaginemos con el pensamiento un país distinto. Talleres donde reparar alas de colibríes. Alas de colibrí. Alas de colibrí. Todos los jueves de 19 a 20 por aquí, por la COPE. Alas de colibrí para la cruz. Buenas tardes, cuarto encuentro de Alas de Colibrí, aquí en el estudio de la COPE. Lo primero que vamos a hacer con Estanislao y con Patricio es saludar a Aldana, nuestra compañera productora del programa, que aporta todo su esfuerzo y su trabajo en medio de una tarea inmensa que está realizando para poner a funcionar un café. Entonces, a Aldana y al compañero electricista que está trabajando ahí, les mandamos un saludo acá con Estanislao y con Patricio. Y todo sea por un café gratis. todo sea por un café gratis. Bueno, si nos quieren escuchar en www.fmcooperativa.com.ar, en la web, y cualquiera que quiera comunicarse con nosotros al WhatsApp 49 80 47. Estamos a la escucha y a la espera de sus preguntas o sus diatribas o sus felicitaciones, lo que corresponda. Bueno, hoy, el taller de hoy, el encuentro, taller que vamos a hacer, va a ser como una experiencia de diálogo y de encuentro con Estanislao y con Patricio, que paso los presento. Estanislao Pérez Rosso. Buenas tardes. Y Patricio Trejo Peña. Me siento medio con dobles apellidos de los dos, pero bueno. Y aclaro que Patricio es Trejo Peña, pero no es hijo mío. No, para nada. Podemos ser parientes igual, te digo, porque, bueno, lo dijimos fuera del aire, ¿no? Pero mi abuelo materno se dedicó a negar a todos los parientes, imaginemos, no sé, yo siempre he tenido la sospecha de que podemos llegar a ser parientes lejanos, pero no sé. Los negaba filosóficamente, me imagino. Bueno, y hoy vamos a hablar de tomando prestado, robado y a veces quizás ultrajado el pensamiento de un filósofo argentino, de Rodolfo Kusch, pero que tiene que ver con lo que empezamos a pensar en nuestro taller, en Taller Espinosa, y abordar un concepto fundamental que es el concepto de estar y de ser en Kusch, porque me parece que desde el punto de vista de la filosofía y para esto que estamos viviendo hoy en día es muy fundamental. Primero porque nos está tocando pensar una filosofía medio a la intemperie, medio sin certezas, sin seguridades, y en realidad creo que es fundamental poner este término, certeza en cuestión, porque en alguna medida el origen de la filosofía moderna, capitalista, y que dio sustento al sistema de dominación es una filosofía de la certeza. Y bueno, esta filosofía a la intemperie que plantea Kusch tiene que ver con poner en cuestión uno de los términos fundamentales de la historia de la ontología y de la filosofía. O sea, hablar del ser en filosofía es hablar del inicio del pensamiento filosófico hasta bien avanzado el siglo XX, hablar de Parménides a Heidegger, por decir dos nombres centrales y fundamentales del pensamiento filosófico de Occidente, en donde el ser fue el tema central. Kusch, que en alguna medida cuando él se recibe de profesor de filosofía, siente, esto es corto, si me escuchara Kusch y me escuchara su compañera, por ahí no estaría muy de acuerdo, es cortito, pero él siente que cuando se formó en filosofía vio todo pensadores europeos. Y su decisión fue irse a vivir a la Puna, primero a Salta y después a Jujuy. Primero a Salta, donde empezó a dar clases de estética en filosofía, y la idea de él era descubrir el pensamiento autóctono, el pensamiento que está ligado más a nuestra América. Él le gustaba hablar de nuestra América más que de América Latina. Bueno, antes de poner en diálogo esto que hemos charlado acá con Estanislao y con
con Patricio el otro día, quería hacer una pequeña definición del concepto de estar en Kush. Nuestra lengua tiene una particularidad que no tienen otras lenguas, como el inglés o como el alemán, que el concepto de estar y ser se unifican en una sola palabra. O sea, en el inglés to be, y en alemán era send. No sé, experimentemos. Sender, que significa también ser y estar. Ya. Entonces siempre los filósofos occidentales, cuando hablaban con Kush, le preguntaban, entonces, ¿cómo es en tu idioma? ¿Es estar sentado o ser sentado, por ejemplo? Y en realidad, si vemos la raíz de la palabra ser sí viene del latín de estar sentado. Y la palabra estar, al revés, viene del latín de estar de pie, preparado para la marcha. Y es en este trabajo etimológico que hace Kush que empieza a trabajar su concepto de estar siendo, después de escuchar la manera de pensar de los pueblos originarios. Fabuloso. Fabuloso. Y entonces, nosotros se nos ocurría, y hago la introducción, después ponemos un temita, pero termino con esta introducción y después nos entramos en el diálogo con Patricio y con Estanislao. Sí. El concepto este de estar siendo de Kush, creo que en este momento que estamos viviendo es muy importante. Primero porque nos están faltando, y esto lo dijo un filósofo francés y hay que tomarlo, y vamos a latinoamericanizarlo y argentinizarlo porque nos pasa. Estamos en un momento, dijo en este filósofo francés que estuvo hace poco en la Argentina, en que tenemos falta de fe, no hay fe, falta de redes y falta de ley. Cuando dijo falta de fe no es en cuanto a la fe en un Dios trascendental. Habló, hemos perdido la fe en las instituciones comunes, en las prácticas comunes, en construir un común. La falta de redes, no tenemos estados que nos contengan frente al avance de las fuerzas neoliberales y del poder económico, estados que nos dejan sin red, sin dónde saltar, sin dónde sentirnos protegidos y adecuados. Y tenemos falta de ley porque hemos creado un individuo tiránico, cuya ley es la propia. No acepta la ley colectiva. Y él lo ponía con un ejemplo que había pasado en las autopistas de Francia hace 2 semanas y que se viralizó por todas las redes de Europa y del mundo. Un matrimonio que iba por la ruta de 60 años, lo detienen para hacerle el control de alcoholemia y el señor les dice, yo no me voy a hacer el control de alcoholemia porque yo no estoy sujeto a su ley. Yo tengo mi propia ley. Yo no acepto la ley de una policía francesa que ni siquiera es francesa, sino que depende del poder mundial, que está sujeta al poder capitalista mundial. Entonces yo no me niego a hacerme cualquier control porque yo no me dejo administrar por ustedes. Yo me administro en mi propia libertad. Qué resonancia esto con lo que nos pasa en la Argentina, ¿no? Y con lo que ha generado este anarquismo capitalista, este anarcocapitalista que tenemos como presidente. Ahora escuchamos un tema que define claramente el concepto de ser y de estar siendo de Kush, y después entramos en diálogo. Alas de colibrí. Filosofía para estos tiempos. Bueno, les doy la palabra a Estanislao, Patricio, el que quiera. Creo que este tema nos da pie fundamentalmente porque pareciera estar basado en los principios de Kush sobre el estar siendo, ¿no? Bastante. Es más, te diría, hay una cosa que venía pensando, no sé, en este tema de Atahualpa, el arriero va, ¿no? Pienso en las letras de folclore en general, todo el folclore, ¿no? Uruguay, Argentina, Bolivia, deja una huella interesante de esto, en general, como que se ve ese estar siendo. Y me acuerdo inclusive una vez en Bolivia, paré en un hostel que era de un chabón polaco, ahí va, y este compadre nos decía que en Polonia no se vivía el folclore como lo vivíamos nosotros, ¿no? Como que todavía ya no decía nada, no dice, bueno, bailamos bailes medievales y saltamos y qué sé yo, pero esta cosa tan vital que tienen ustedes
de vivirlo en comunidad, juntarse a cantar una chacarera, una samba, y que en Bolivia también pasa mucho porque compartimos un montón. Eso no se vivía. Y hay algo que se ve muy vital en ese sentido del folclore, ¿no? Pensar todo lo que es este siglo XX, el folclore nuestro, siempre fue muy decidor, siempre habló por el pueblo, siempre fue muy de ese estilo. Me parece que hay una relación intrínseca, pulsional, si se puede decir, entre ese estar siendo y la manera de decir. Sí, me parece que el tema, y retrotrayéndome un poco a lo que también se fue hablando también en los talleres, o mejor dicho en el último taller, me parece que el estar siendo como algo también inmanente, ¿no? Porque evidentemente nos está faltando eso justamente. Vivimos en un mundo quizás como que está todo tan arrasado, ¿no? Por este mundo que nos atraviesa, totalmente digitalizado, ¿no? Nos está faltando de alguna manera volver justamente a esta palabra que decía Stanislao, que para mí es clave, lo vital. Esto que me parece que nos está faltando, y que también el hecho que tengamos el gobierno que estamos teniendo es un reflejo un poco de la sociedad que estamos viviendo y de lo que somos como sociedad también. Me parece que cuando yo vi el flyer, ¿no? Que decía hacer y estar, y aparecía justamente el territorio, ¿no? Territorio de América. Qué importante esto de mantener, y justamente volviendo a lo que es Kush, lo que es nuestro, ¿no? Hacer hincapié en lo que hay en nuestra tierra, ¿no? En nuestro territorio. No mirar siempre, porque tenemos la tendencia siempre de... Y esto, bueno, yo me acuerdo que esto lo hablábamos en otros talleres años atrás con Gerardo, ¿no? Tenemos la tendencia de mirar siempre para afuera, ¿no? Como que lo bueno está siempre afuera, lo mejor siempre está afuera. Y no tenemos la capacidad de mirar para acá, lo que tenemos adentro. Por eso esto de América, y no de América Latina, sino de América en el sentido también de tener en cuenta esto de lo que nos precedieron, ¿no? Las comunidades precolombinas, todo esto que realmente hemos hablado también, estas civilizaciones que también le daban tenían esa vitalidad que nosotros no tenemos. Yo no sé, pero sinceramente podríamos quizás, no sé cuánto nos queda de este bloque, pero sí profundizar mayormente en esto de ir de lleno con respecto a cómo el sistema nos ha aplacado de una manera o nos ha moldeado, y cómo nosotros tenemos que buscar la forma de cómo ir en una mirada en contrasentido, ¿no? Y también poner de lleno esto de Kush, ¿no? De esta mirada que va, no digamos contra Europa, pero sí con esto que nos han vendido como la civilización, ¿no? Que es realmente por lo cual nos han atravesado, nos han moldeado, nos han educado, y que nosotros nos hemos olvidado un poco de nuestras raíces, de dónde provenimos. Y me parece que estaría muy bueno ponernos a charlar y a debatir sobre este tema, ¿no? ¿Cómo regresar a los orígenes, a lo que hemos sido, para de alguna manera tratar de conocernos a nosotros mismos? Porque ese estar siendo también tiene que ver con estar conociéndonos a nosotros mismos, lo que fuimos y de dónde venimos, ¿no? ¿Por qué no venimos de Europa? Y esta civilización que nos han impuesto es algo importado. Y estamos hoy teniendo un gobierno que parece que mira también como que lo bueno está afuera, ¿no? Y no lo está estéticamente acá. Inclusive bueno, está afuera, Claro. en todo sentido. Ellas, sociedades son más lindas, Sí. Nosotros somos un desastre, no podemos caminar con nuestros pies, no podemos hablar nuestro lenguaje, Sí, y que hay no una podemos tener nuestro tiempo tampoco, ¿no? Estéticamente superiores, sí, Claro. olvídate, no, nadie pasaría por el Bronx para ver qué tal anda lo estéticamente superior o por Detroit, no, para pero nada. no, son determinados lugares, por supuesto, y una foto de La Habana destrozada, y entonces, bueno, resulta que nos bajan la autoestima, nos bajan el precio, y bueno, y ahí estamos, no disfrutamos tampoco de nuestra manera de estar siendo. A mí me parece que esto se ve mucho pensando en el folclore, tiene que ver con un tiempo que no es productivo. No, cuando uno, no sé, he tenido amigos que se han pegado una vuelta por Santiago del Estero y te hablan siempre del patio santiagueño, ¿no? Que no es exclusivo. Vos, por ejemplo, Patricio, con el tema de la milonga, también hay algo ahí, ¿no? O las farras y las típicas peñas. Es un tiempo que ya no es un tiempo productivo, no se está buscando eso, ¿no? Entonces hay como una especie hay como diferentes capas. El lenguaje, que en este caso puede ser el folclore, la manera de estar, la manera de hablar, el tiempo compartido,
que no se puede valorar en el mercado, que tiene que ver con una vitalidad. Claro. Y me parece que este tiempo hiperproductivo lo que ha hecho es quitarnos el interés, inclusive. Quizá a veces, un poquito el tiempo lo tenemos, pero el interés parece que no sale, ¿viste? Entonces empezamos a renunciar a juntarme con un compadre, con una comadre, pasar un rato, tomar unos mates, tomarme un vino, mostrarle algo que escribí, mostrarle las fotos de mi infancia, contarle que me pasó algo con un amor. Y eso me parece que no nos permite, el no hacer eso, el no darnos permiso, hace que las redes que necesariamente se crean en esos espacios no florezcan, no enraícen, digamos. O sea que justamente marcabas esto del tema de la milonga, ¿no? Y me retrotrajo un tema que una vez hablé con alguien que conocía. Porque hoy está muy de moda estos bailes como, por ejemplo, sin desmerecer nada, por supuesto, pero por ejemplo el bailar reggaetón y esas cosas. Claro. Fíjate que son bailes en donde se bailan siempre separados. Yo me acuerdo, estaba en el Club Huracán una vez, en una fiesta del Club Huracán con un amigo, y yo como yo no bailo, o sea, en todo el amontonamiento, veía y le decía a este amigo, mira, le digo yo, pero fíjate que cosas tan simples, ¿no? Y justamente volvemos a lo vital. Yo le digo yo, si vos te pones a observar, parece que todos bailan con todos, pero en verdad nadie baila con nadie. Y están todos separados, le digo yo. Entonces yo le decía, sigo insistiendo, creo que lo mejor es la milonga, digo yo, porque en la milonga vos bailás con otra persona pegado y son dos cuerpos en uno, es un cuerpo justamente el que se hace en la milonga, y esto no se ve en otros estilos de baile. Quizás en el otro estilo de baile quizás que haya mayor contacto, pero no tanto como en bailar una milonga, quizás sea en la lambada, ¿no? Pero fíjate que tiene mucho que ver esta tendencia de apostar quizás, y nos estamos metiendo en el tema del baile, pero fíjate que es importante esto de bailar todos separados o de no bailar nadie con nadie o aislados, y que tiene que ver también con este mundo digital que nos aísla también. Sí, es tremendo. El paralelismo que podemos encontrar en lo que produce la digitalización en nosotros, y que eso lo podemos trasladar inconscientemente y sin darnos cuenta en otros ámbitos mucho más vitales. Esto de bailar, salís a bailar, te dicen, o vamos a bailar. Sí, y vos te pones a observar cómo bailan en un boliche o cómo bailan en una fiesta de un club. Y todos bailan iguales, son siempre los mismos pasitos. Está realmente el que hizo el milagro de mover el dedo gordo porque tiene menos paso que un elefante. No, sí, encima el dedo gordo, por favor. Claro, sí, ya es mucho realmente para ir. Pero vos fíjate que en ese punto hasta eso se ha ido perdiendo también la capacidad. Por eso yo, en lo personal, volvemos a insistir esto de que debemos en algún cierto punto reivindicar y volver a lo que es nuestro también, ¿no? Porque para mí la milonga es, yo cuando escucho gente digo, sí, yo bailo tango, digo yo. Uy, me dicen, y te salen, no, yo soy rockero, te salen con todo yo soy reggaetonero, está bien, está perfecto. Voy a poner en cuestión algo que están diciendo. Ponga. Porque pensar filosóficamente es poner en cuestión. Sí. Volver a bien, es un peligro. Sí. Porque sí, igual me parece que sí. Ahora voy a explicar por qué. Me parece que de qué manera, me parece que la pregunta que surge, quizás tengamos que ser un poco antropólogos furtivos, podríamos decir en estos tiempos. Furtivo era el que cazaba en forma furtiva en los campos y se robaba un corderito, el cazador furtivo, ¿no? Mi viejo. Pero ser un poco antropólogos furtivos para estar descubriendo cómo está siendo nuestro pueblo en este momento. Cómo está arraigado a su tierra resistiendo, porque muchos hablan de la lentitud, de que hay mucha velocidad en todo esto que nos está pasando en el avance de justamente de lo digital, y que implica en este gobierno el avance continuo. Todos los días te encontrás con una respuesta veloz de destrucción, y todo el mundo dice, y nadie está haciendo nada. Y a mí se me ocurría, y lo venía charlando con Estanislao mientras veníamos para acá, lo que pasó el 23, este martes, con la gran marcha educativa de estudiantes, de docentes, de no docentes, de familias, de juventud. Y yo diga, ahí había un estar siendo que estaba hasta ese momento germinando. Ese estar siendo estaba germinando, estaba defendiendo algo que Kush liga como concepto a esto del estar siendo. No es un estar siendo para nada. Como dice la canción,
ahí nomás ardió el pueblo, por la tierra y por el pan. Y la fogata en el valle no estaba por solo estar. O sea, ese estar siendo no está por solo estar. Está como madurando, está como germinando, está como viendo el momento justo de la explosión. El 23 fue una manifestación de ese estar siendo que defiende algo que es fundamental en los países. Los países en su estar logran lo que Cook llama aciertos fundamentales. Y usa la palabra acierto, que está ligado a lo lúdico. No esa palabra que viene de arriba del ser europeo, que tenés que ser de determinada manera para ser civilización si no sos barbarie, sino los aciertos fundamentales de nuestro pueblo que lo ha ido descubriendo del hecho de habitar su territorio, de hacer eso que decía Stanislao, de encontrarse, de madurar un mate con el compadre, de tomarse un vino a la noche, de la danza que decía Patricio, del baile. Hay el acierto fundamental de cómo construir un común. Y uno de los aciertos fundamentales que tiene nuestra patria es la educación pública universitaria común y al servicio del país. Es un acierto que se ha venido realizando durante años. Tocaron la neuralgia de un acierto, porque errores hemos tenido muchos, pero también hemos tenido aciertos fundamentales. O sea, que Argentina sea faro en América Latina, en nuestra América, para muchos estudiantes de Chile, de Bolivia, de Paraguay, de otras regiones de nuestra, a venir a estudiar aquí, porque acá hay un acierto fundamental, la educación es pública y es gratuita, y pueden ingresar muchos. Incluso con Stanislao hablamos que sí, que la mayoría de los que ingresan en general son de hogares que tienen el esfuerzo constituido, con padres a veces con trabajos en blanco, en realidad, pero también se ha dado a partir de la experiencia de los últimos años en universidades como de La Matanza, de 3 de febrero, universidades creadas muy cerca del hábitat popular del conurbano, que ha permitido que primeras generaciones de estudiantes que nunca en su familia nadie había llegado a la universidad pudieran acceder al estudio universitario. Y ese acierto fundamental que viene de la ley 1420, viene de la reforma universitaria del 18, es un acierto que el pueblo ha sabido cuidar, más allá de los gobiernos, porque los gobiernos han tratado de financiar siempre la educación, no solo este gobierno. El gobierno anterior también desfinanció la educación. El gobierno de Macri también desfinanció la educación universitaria. Claro. No al nivel que lo ha hecho este gobierno, que lo ha profundizado, digamos, hasta la raíz, con su concepto de motosierra, pero, sin embargo, hay un acierto fundamental. Y me parece que nuestra tarea de antropólogos furtivos, y dejo la preguntita ahí en el aire para después de la pausa, para que la charlemos, es empezar a ver dónde hay esos aciertos fundamentales de nuestro pueblo que necesitan volver a germinar, encontrarse en un común, y en ese común que se encuentren encontrar sus nuevos liderazgos, que lo va a construir el propio pueblo esta vez. Me parece que no hay un volver atrás, hay un ir hacia adelante, como flecha, pero hay una tierra desde donde pararse, porque tampoco estamos en el aire, ¿no? No, por supuesto. Alas de colibrí. Un espacio de encuentro. Bueno, quiero aclarar que también se sumó al diálogo en el programa Valentín, que es nuestro operador, pero a la vez también es compañero de nuestros talleres y todos sabemos las dotes filosóficas que tiene Valentín, que son importantes. Bueno, retomo la pregunta. Ya. Esto de ser antropólogos furtivos, para ir viendo, quizás es lo digo porque fue como una conclusión del taller del otro día y que vamos a trabajar el viernes que viene en la continuidad, de darnos una tarea de ir percibiendo ese estar siendo en nuestro pueblo, en nuestros barrios, en nuestra gente, en la gente que está sufriendo fuertemente este ajuste. Bueno, le dejo abierto. Si podemos darnos esa tarea con la capacidad de escucha que significa esa tarea, ¿no? De saber escuchar cómo nuestra gente y nuestro pueblo sabe estar arraigado a su tierra, a su territorio y dar respuesta a eso que nos está pasando. ¿Sabés, Gerardo, que bueno, varias cosas? Una, yo sí noto un notable desconcierto, quizás porque pasamos la pandemia y nos alejó mucho. Es necesario que las personas
para encontrar lenguajes en común, pasen tiempo juntos físicamente. Obviamente nadie puede negar que era necesario en el momento, fue muy difícil, pero bueno, nos atravesó y de algún modo nos generó tal alejamiento que estamos en esta tarea, ¿no? Y en lo que es observación, concretamente, yo noto como que hay cierto desconcierto, como que, bueno, ¿y qué hacemos? Como que hay una energía retenida y que quizás sí se puede ver que explota, entre comillas, o se manifiesta cuando tocan los lugares como la educación pública, que son espacios de dinámicas comunes, y ahí me parece que se hace bastante razonable que de algún modo se haya tocado una fibra tan común para la sociedad y haya sido tan masivo, no solo a nivel nacional, particularmente acá en Necochea, digo, ¿no? Que la verdad que fue algo muy emocionante ver a los estudiantes y bueno, a la sociedad, sabiendo que sí, obviamente siempre hay militantes y activistas que conocemos, pero era una cosa que había un montón de rostros que yo no registraba de ningún lado, ¿no? Había otra cuestión ahí. A mí me parece que tocaron esa fibra común y en ese desconcierto que te digo que generalmente noto, que veo, cuando se tocan esos lugares en común en particular, me parece que ahí hay una tecla que, bueno, nada, pegó el gobierno para ese lado, pero a nosotros nos salió de algún modo asertivo, sin querer, ¿no? Sin pensarlo, no fue premeditado, digo, como una cosa que la sentimos. Sí, fue como algo espontáneo, de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que me parece que cuando se hace, nosotros hacemos mucho hincapié en esto de lo común, ¿no? Y me parece que también es una forma, cuando tocan eso común, defenderlo, ¿no? De alguna manera. Porque es como si estuviesen atacando justamente lo más, no sé si digamos natural, pero quizás lo más humano que podemos llegar a tener, ¿no? El tema de la educación pública aquí en Argentina siempre fue algo históricamente como un estandarte, ¿no? De este país. Pongámonos a pensar también de que acá en Argentina, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, quizás cualquier persona, independientemente del promedio que vos tengas con el que termines en un secundario, podés totalmente inscribirte y entrar. Y esto no ocurre en otros países, porque claro, en otros países, para entrar a determinadas universidades necesitas determinadas calificaciones, determinados... O sea, la meritocracia es mucho más profunda realmente en otras sociedades. De hecho, perdóname Patricio, sí, pero en Chile, concretamente, a vos te califican para ver si el banco te va a dar un préstamo, claro, para pagar los gastos universitarios. Sí. Es así de cruel, digamos, sí, ¿no? ¿Sabés qué estaba pensando? Nuevamente esta cuestión antropológica, y perdona que te interrumpa, Patricia. Sí, sí. Yo noto mucha rabia. O sea, noto que hemos entrado como en una especie de estado de ánimo en el que entre nosotros explotamos muy fácil y tenemos muy mal humor. Eso lo digo porque me pasó esto. Yo me fui... volví hace casi un año de Chile y estuve 5 años en Chile y un año entre Bolivia y Perú. Y yo me fui de un país donde la gente estaba de buen humor. Y lo que noto así como observación antropológica clarísima es el mal humor y esto de que al toque, no sé si se puede decir esto, pero lo voy a decir, nos enculamos con el otro. ¿Tá? Al toque es como esto, ¿no? Del tránsito, ¿viste? No, más allá de la lectura de esta es mi propia ley, más allá de eso... Sí. El mal humor, ¿viste? Que lo ves cuando vas a comprar, que lo ves cuando, qué sé yo, hablas con una persona, un vecino, ¿viste? Y después tristeza. Y me parece que van de la mano. Entonces quizás hay que pensar en un fármaco, en una especie de alas de colibrí para la cura, ¿no? Que vaya en ese sentido, que sea escuchar, darle espacio al otro, y buscar maneras que no se definan desde el ser, es decir, desde una expectativa de vos deberías hablar así, vos deberías vestirte así, vos deberías opinar así, definite, por favor, dale, definite. Es que cuando el europeo vino acá y el habitante de estas tierras, o sea, la cara oscura de la modernidad siempre fue el colonialismo, ¿no? Sí, claro. Porque la modernidad se sustentó y el capitalismo se sustentó a partir de la extracción de la riqueza de los pueblos del sur, ¿no? Sí, y la destrucción de sus identidades comunes. Y la destrucción de sus identidades. Pero cuando ellos venían nos decían, ustedes son bárbaros, dejen de estar como están, claro, y sean como nosotros queremos que, claro, sean. Y
la era digital nos está proponiendo una manera de ser que genera como el individuo tirano, ¿no? El individuo que solamente se ve a sí mismo, ve su propia necesidad, su propia falta, su propio deseo, nada más, no el deseo del otro, no lo común, y eso está haciendo como que mella. Y Kusch introducía otro que hablábamos en el taller que me parece interesante, porque hay una palabrita en la lógica esta individual, que es la de libertad, que todo el mundo dice no se la regalemos a Milei, pero hay una manera nueva de hacerlo, y que Kusch decía que le hicieron los pueblos originarios, pues los pueblos originarios tuvieron una manera de resistir a esto, una sabiduría. Y cuando hablamos de la sabiduría de los pueblos originarios, también, como charlábamos en el otro taller, no somos idólatras, por lo tanto, ni dogmáticos. Sabemos que los pueblos originarios tenían falencias, tenían conflictos, tenían violencia, también tenían sistema de castas, de dominación, había esas realidades, porque existían. Pero tenían una sabiduría muy anclada en el territorio y en esa realidad, y hicieron una tarea que Kusch la definió con un concepto, fagocitación. Sí. Tomaron el concepto que el europeo le traía, le dijeron sí, lo vamos a procesar ese concepto. Lo hicieron mucho con la religión eso. Aceptamos ese Dios que nos venís a vender de la Biblia y todo, lo incorporamos pero lo fagocitamos. ¿Qué significa fagocitar? Es tragarlo, digerirlo y sacarlo con nuestra propia búsqueda y bocanada, ¿no? Sí. Que es la tarea de digestión. Darle que nos sirva como alimento. Y creo que tenemos que recuperar el término libertad que se nos dice, fagocitándolo, alimentándolo a ese término, para decir algo que es como que esencial en una filosofía como la nuestra espinociana. Spinoza decía que no existe la libertad individual. O sea, la libertad es una práctica que se adquiere en el común. En la única manera de ser libres es con otros, no hay posibilidad de totalmente. La libertad individual. Entonces fagocitemos ese tema libertad, pero devolvámoselo. Libertad es construir con otros esa libertad. Sí, estamos ahí como... estamos esperando... Queremos decir algo. ¿Querés decir vos? No, cortito. Recordaba un debate que tuvo Milei con un referente político, Juan Grabois particularmente, y Juan le decía, ¿no? Cuando esta cuestión de la libertad, laburar 14 horas, morirse de hambre, dice, bueno, y Juan le responde y dice, bueno, yo no quiero la horca o la guillotina, quiero la libertad. Claro. Bueno, por ahí, me parece que va por ahí. ¿Cómo recuperas la libertad? Ya, inclusive, no antagonizando con la palabra derecho. Viste que nosotros se ve mucho en el ámbito de la militancia, en la atmósfera. No, los derechos. Bueno, si a la sociedad, sobre todo a los más marginados, que han quedado relegados de los derechos, vos le decís derecho, no se entiende. Entonces, quizás encontrar eso, decir, che, yo no quiero o esta opción o esta, yo quiero algo superador. Habría que pensar de qué manera, ¿no? Yo quiero volver a esto de fagocitar, ¿no? Porque también podría aplicarse, y deberemos, creo yo, aplicarlo también a lo que es lo digital. Porque esto de volver a reapropiarnos del concepto de libertad, pero también a la práctica de la digitalización. Porque el mundo capitalista nos da la tecnología, pero para que la utilicemos a su gusto y semejanza, para que seamos seres aislados y atomizados. Una sociedad totalmente fragmentada, que en verdad quedamos como sociedad en abstracto directamente. Entonces, creo que es importante esto de fagocitar la digitalización, el uso de los algoritmos que tenemos en nuestras manos para crear comunes. No solamente comunes a nivel personal, sino también digital. ¿Pero en qué sentido digital? Me parece que utilizar la tecnología no para crear conversaciones simplemente a nivel digital, sino decir que esto sirva como instrumento para poder crear esto que estamos haciendo aquí nosotros, por ejemplo. O ya sea como talleres, encuentros, en vez de utilizar el celular, por ejemplo, para conversar digitalmente, decir, bueno, nos juntamos, nos vemos, o sea, 2 palabras, 5 segundos, preguntar cómo estás, y ahí en ese momento empezar a crear un nuevo estilo de forma de cómo manejar la tecnología, o sea, darle un buen uso, que eso es lo que lamentablemente nos está pasando. Estamos utilizando la tecnología como el sistema quiere. Estamos siendo de alguna manera cosificados y también estamos siendo controlados.
Pero también nosotros podemos también utilizar libres a través de esto, fagocitando la digitalización, poniéndola a nuestro servicio, no que nosotros estemos al servicio del sistema y al servicio de la digitalización, sino que estas cosas están a nuestro servicio. Y creo que esta es una forma también de fagocitar. O sea, sí, está bien, el sistema da la tecnología, seguramente sí, para adoctrinarnos, para controlarnos. Bueno, comámosla y démosle nuestra propia impronta y utilicémosla de otra manera, que vaya de alguna manera contra el sistema. Y lo mismo que la libertad. Si a nosotros nos dieron el concepto de libertad, pero individual, es mi libertad nada más, no me importa la tuya. Bueno, como decías vos, Gerardo, fagocitar la libertad para que creamos una libertad social, común, claro, con otros. Con el otro. Porque la libertad, bueno, ya lo hemos hablado en los talleres, ¿no? Pero es importante decir esto, que somos libres con otros. No es yo soy libre y nada más, o sea, sí, porque hago lo que quiero. No, somos libres con otros. Eso hay que entenderlo. Aparte es muy difícil definir en esa libertad es hago lo que quiero. Porque si yo no conozco las causas, si no conozco lo que realmente genera las cosas, si no conozco cómo se desarrolló la vida, claro, mi propia vida, si no acepto que yo nazco ya en una sociedad inscripto, primero en mi sociedad familiar, primero en mi historia de mi país, ya de por sí nazco en una red que en alguna medida me va derivando los caminos. Entonces mi libertad, si no conozco las causas, es como que una libertad ficticia, porque siempre ha tenido una relación esa libertad, o sea, siempre hay una red que me ha contenido, una red que me ha alimentado, y incluso una red con la que me he rebelado. O sea, todos hemos tenido nuestras crisis con nuestras raíces familiares, de nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en otros ámbitos, si no, no sería posible. Pero se nos escapa tanto eso, que creer que existe esa libertad de que yo hago lo que quiero, y cuando en realidad por ahí soy hecho por otros, ¿no? El otro día, en un taller en el Hospital Taraborelli que hicimos el sábado, que fue una radio abierta incluso con los compañeros que tienen programa radial también acá en la cooperativa de ahí del Neuro, me preguntaron al final de la radio abierta qué definición haría de filosofía. Y les dije, filosofía es esto que estamos haciendo ahora con Estanislao, con Patricio, con Valentín, es pensar juntos. ¿Pero para qué pensar juntos? Para que no nos piensen otros. Porque ese es el tema. La filosofía es un pensar juntos para que no nos piensen otros. Y somos pensados por otros. Hay un concepto de Heidegger que a mí me parece de los valiosos que se puede tocar, sacándolo de todo su contexto, sí, que es que la sociedad capitalista es una sociedad que nos hace ser pensados por otros, hablados por otros, modelados por otros, respondemos a modelos que nos imponen. El famoso se dice qué, que dice Heidegger, claro, ¿no? El caer en el se dice qué. El se dice qué. Entonces es el ser hablado, ser pensado, ser modelado por otros, y la filosofía es ese espacio para pensar juntos. Por eso toda filosofía, de última instancia, como charlábamos con Diego Stulbar, es política. Es imposible que la filosofía no termine siendo filosofía política, porque política es cómo abordamos son comunes. Claro. Pero una cosa importante, Gerardo, la filosofía, el escenario, más allá del ágora, que es la plaza, sí, si uno lee, el caso clásico, los diálogos platónicos, pero no únicamente, porque era muy común en la época de Platón escribir en forma de diálogo. Sí. El escenario corriente del diálogo era una farra entre amigos. Claro. O sea, hoy le decimos farra entre amigos. El banquete. Claro, el banquete, claro. Una tertulia, ¿no? Quería rescatar algo que decías, y perdón, Gerardo, por la interrupción, pero una cosa que decías vos, Patricio, y que yo veo que de cierto modo se fagocitó el ámbito digital. Cuando fue la pandemia, yo me acuerdo que salieron un montón de podcasts así súper rudimentarios, sí, de gente que hacía tertulias y se quedaban hablando 5 horas. O sea, con otro tiempo ya. No era, en media hora decimos todo lo que hay que decir, un informe rapidito, ta. Sí. No. Era una cosa, de hecho había un programa que, mira, es muy loco esto, porque a muchos de esos programas YouTube los canceló. Porque tenían otro tiempo, y eran 5 horas, 6 horas, 3 horas, y hablaban locos que eran de Bélgica, otro que era de Cuba, otro que era de Chile, era fabuloso. Y hablaban de temas en profundidad y
ningún problema en gastar tiempo, por decirlo de alguna manera, porque la productividad no tenía sentido. Claro. Y obviamente el algoritmo no lo favorecía, No. pero generaba otro clima. No digo, era una manera interesante de fagocitar. Volviendo a poner un poco en relación esto de la tertulia, el pensar Sí. con otro, y bueno, y repensar las técnicas de la digitalidad, me parece que está. Yo quería está agregar bueno. con algo que dijo Gerardo con respecto a Heidegger, ¿no? Pero esto también de cómo lo... Yo siempre, una pregunta que siempre me hago es ¿cuánto tengo de mí? Y que creo que me parece es importante que también cada quien se pregunte lo mismo. ¿Cuánto tengo de mí? ¿Y cuánto tengo de este mundo? Y preguntarse si lo que soy... O sea, está bien, uno está en este mundo. Pero la pregunta es, como diría Heidegger, ¿estás eyectado o estoy eyectado en ese mundo? ¿Y ese mundo me está moldeando? ¿O yo de alguna manera hago algo para romper con ese estado justamente de eyección? Y de justamente crear mi propia esencia, ¿no? Crear justamente, o por lo menos, volvemos a esto, lo que el mundo me está arrojando a mí, lo fagocito y lo hago de otra manera, lo reconstruyo de otra manera. Por eso es la gran pregunta que, para mí es la pregunta que yo me hago, por lo menos filosóficamente, ¿no? ¿Cuánto hay de mí? ¿Cuánto hay de nosotros, no? Que es importante esto. Porque es cierto, estamos constantemente siempre siendo atacados en el sentido de siendo siempre pensados, moldeados. Incluso vivimos en un mundo donde nos está uniformando totalmente. Uno sale a la calle, yo por lo menos me observo lo que la gente, cómo la gente se viste. Y si vos te fijás, nos vestimos todos iguales. Sí, La moda es la misma. No sabemos ya quiénes son los buenos o quiénes son Escuchamos los malos. la misma música. Claro, sí. todo lo mismo. O sea, estamos uniformados en todo sentido. Entonces, esto es importante. ¿Cuánto tengo de mí? ¿Y cuánto tengo del mundo, este mundo que trata de uniformarme o que trata de uniformarnos a nosotros, ¿no? Por eso, esto que dice Patricio me parece central para agregar uno de los últimos conceptos que abordamos en el taller, que vamos a seguir profundizando el viernes 30, no, el viernes 3 de mayo, Ya, que sí, es el bien. próximo, que es el tema de, en este estar siendo, en este, la geoterritorialización, o sea, una filosofía situada en el territorio. Es otro que nos apoya mucho Kush. Me parece que tenemos que pensar en el territorio. ¿Qué significa pensar en el territorio? Por eso es la antropología furtiva. Estar en el territorio de nuestra gente, de nuestro pueblo. Aprender de cómo ese arraigo al barrio, al sector, al encuentro, recuperarlo. Porque eso es otra cosa que está siendo atacada en el núcleo por el sistema. Romper la solidaridad de los barrios, romper el esquema de una cierta lógica, de unos ciertos acuerdos barriales que siempre había. Y esta semanita, y agrego como opinión, hubo una asamblea de las compañeras de un comedor que se ven atacadas por la nueva modalidad de inscripción para potenciar trabajo y otros, y que van a quedar como que aislados en dos sectores, uno que van a recibir un tipo de subsidio, otro, aparte de congelado, y se dieron un debate, y el debate es, no importa cómo nos quieran clasificar, nosotros vamos a seguir con este común. Algunas, por seguir en este común, vamos a dejar de cobrar, pero sabemos que no queremos dejar de lado lo que nos enseñó esta experiencia, es haber recuperado el común. El comedor se ha convertido no solo en un lugar de donde ir a comer, sino un lugar donde ir a festejar, un lugar donde encontrarse, un lugar de construcción. Y en esos territorios, ese estar siendo de esta manera, hay una potencia fuerte. Y sí se me ocurre decir, porque hoy asistí a la sesión del Consejo Deliberante para ver si iban a tratar un proyecto que presentamos con los comedores de la Mesa Social de Emergencia Alimentaria. Nos habían prometido tratarlo para después pasarlo a comisión. Ni lo colocaron en el debate. Y asistí al debate, hacía mucho que no asistía a una sesión del Consejo Deliberante. Y lamento decir que nuestros concejales, todos, están muy lejos de cómo está siendo nuestro pueblo. Muy, pero muy lejos. Por eso el hambre para ellos no es problema. La falta de acceso a millones de derechos no es problema. Y se dieron debates, te diría, irrisorios. Se debatió sobre la marcha del 23,
La Libertad Avanza fundamentó por qué no estaba de acuerdo con la marcha, pero después, para quedar en ese estatus de corrección política que implica a veces nuestros consejos deliberantes, votó a favor de la declaración a favor de la marcha. Hubiese esperado por lo menos una coherencia dentro de su contradicción de que dijera votar en contra. Me quedé absolutamente sorprendido. Bueno, Estanislao, Patricio, nos vamos a despedir por lo que dijo Estanislao. Se me ocurrió que podemos cerrar el programa con música escuchando toda la letra de Alas de Colibrí, porque hay toda una propuesta de este partido de sueños que tenemos que fundar entre todos. Hoy me propongo fundar un partido de sueños, talleres donde reparar alas de colibrí.